Paso la palabra a un Nick para que lo presente de manera más personal y arrancamos con el doctor Fragaca. Gracias a todos. Un Nick, por favor. Muchísimas gracias, Rosendo, por estar con nosotros. Como dice Miguel, vos no necesitas ninguna presentación. Eh, Espero que nos ayudes a pensar un poco en esta situación tan complicada que vivimos en el país y ojalá que nos clarifiques a ver qué posibilidades hay en este próximo domingo para que nuestra situación mejore en algo. La palabra es tuya. Bueno, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, hay gente que dice, traiga alguna buena noticia. Yo voy a tratar de dar bueno, mi visión de la situación, tratando de hacerlo objetivamente. Después podemos especular y conjeturar qué se podría hacer, pero ¿qué es lo que está pasando? Primero, Milei es manifestación local de un fenómeno global. Ya hace 2 años y medio, cuando inició su campaña para diputado nacional, dijo reiteradamente: yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Vox de España en Argentina. Más claridad no puede haber. Cuando ganó la PASO, en agosto, ¿quién lo felicitó? Trump. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dijo que es un fenómeno interesante. Bolsonaro, el partido Vox de España, el partido de Meloni, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, Kass, el líder de la ultraderecha chilena. Bueno, a ver, está todo dicho. ¿Qué representa Milei? El fenómeno de esta, llamémoslo, derecha antipolítica, otros dicen derecha populista, otros dicen... Bueno, este es el punto. Es una manifestación local de ese fenómeno político. A veces me preguntan, ¿pero por qué no toma la experiencia Milei, de Alfonsín y de Menem, que fueron tan buenos políticos? Yo digo, ¿por qué toma referencia a Trump? Es decir, definidamente, ¿cómo grita? Bueno, escúchame, eso es lo que él representa en Argentina. Pero, cada país es un caso diferente. Desde el punto de vista del sistema político, del sistema de partidos, lo que significa Milei es la crisis de un sistema bipartidista o de bipartidismo atenuado que rige en Argentina desde 1946, de 1946 hasta este momento. Son 77 años que la política argentina ha tenido dos ejes. Uno, el peronismo, otro el antiperonismo. Es decir, que a veces, generalmente, con el radicalismo como él. Esto no ha sido un bipartidismo perfecto, pero sí un bipartidismo imperfecto, ¿no es cierto? O algunos llaman, ¿no es cierto?, un bipartidismo atenuado, pero claramente ha tenido dos ejes en los últimos 77 años. Esto es lo que ha cambiado ahora. Milei no es ni peronista ni antiperonista. Ha roto además el bipartidismo atenuado que regía en Argentina en las últimas 8 décadas. Y esto, ¿no es cierto?, es muy claro desde el punto de vista político. Ahora, tercer punto, ¿por qué eso ocurre ahora? Bueno, por un lado, por lo que dijimos, acá hay una crisis política en el mundo occidental generada por la insatisfacción de las sociedades, sobre todo por la desigualdad, y además por una modalidad de mundo digital que cambia muchas cosas, entre ellas la política, ¿no es cierto? Entonces, ahora, manifestación local del fenómeno global. Segundo, es una crisis de ese bipartidismo atenuado, peronismo, antiperonismo, ¿no es cierto?, que ha dominado desde el 46 para acá. Ahora, el tercer punto es que esto ocurre en la Argentina tras una acumulación de crisis recurrentes.
acumulación de crisis recurrentes con consecuencias económicas y sociales muy negativas, y esto es otro, es decir, es una parte ya exclusivamente local de nuestro problema. Es decir, Milei, por un lado, crisis del sistema político, pero esto es tras sucesivas crisis acumulativas en lo económico social. Es decir, en el mundo occidental hay una insatisfacción. En la Argentina hay una saturación por las sucesivas crisis. Y ahí el que surge, mira. Esto me parece, ¿no es cierto?, tratar de entender. Es clave el tema de la comunicación. En los medios formales, televisión, radio, diarios, domina el fervoroso anti-Milei. En las redes sociales domina el entusiasmo por Milei. Cuando uno analiza los medios, protagonistas centrales hoy en los procesos electorales en democracia, ¿qué es lo que aparece? Son dos mundos, casi sin intercomunicación entre uno y otro. Uno va a las redes sociales, el predominio de Milei es masivo. Vamos a los medios formales, el predominio del anti-Milei es masivo también. Esto crea percepciones muy diferentes. El que se informa por las redes sociales tiene una visión muy distinta que se informa por los medios formales. ¿Y qué sucede esto? Esto profundiza las divisiones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista. Socialmente tenemos un voto, yo diría, más segmentado por edad que por clase social. Históricamente tuvimos un voto más segmentado por clase social, sectores populares al peronismo, sectores medios al radicalismo, o lo que sea, y sectores medio altos a la derecha, es decir, UCD, PRO, etc. Esto es lo que hemos tenido. Ahora, la segmentación etaria por edad es más importante que la social. ¿Quién vota por Milei? ¿Clase baja, media o alta? La realidad es que no es clase media, votan los jóvenes. Votan los jóvenes. Es más importante, ¿no es cierto?, la división etaria que la socioeconómica desde este punto de vista. ¿Quién vota por Bullrich? Masivamente, yo diría, la gente, a ver, el adulto mayor. Me incluyo yo en el adulto mayor porque tengo 71. No porque vaya a votar eso, sino para tomar una idea, ¿no es cierto? La división por sexo, después de la división por edad, es determinante. Es más determinante que la socioeconómica. La mujer, claramente, marcadamente anti-Milei, el hombre marcadamente pro-Milei, predominante. Si uno pone el nicho más favorable para Bullrich, mujeres grandes. El nicho más favorable, ¿no es cierto?, Milei, hombres jóvenes, para poner los dos extremos. Es decir, la crisis ha hecho que el votante se define más por edad y por sexo que por lo socioeconómico. Por eso Milei gana hoy en las universidades privadas y en el Gran Buenos Aires tiene 26%, sin tener partido. ¿No es cierto? Esto marca algo, ¿no es cierto?, bastante inédito en la política, yo diría en la política argentina, ¿sí? En términos sociales. Bueno, ¿qué sé que va a pasar el domingo? Para mí, Milei sale primero. Arriba. ¿Gana en primera vuelta? No lo sé. Tampoco creo que sea tan relevante si gana en primera vuelta o gana en segunda. Porque si llega a 40% para ganar en primera vuelta, si tiene 10 puntos de ventaja, es una situación.
pero si una segunda vuelta gana por 55 o 60, no es una peor situación. No es una peor situación, ¿no es cierto? Lo que no está. Creo que él queda primero. Me parece que hizo reconociendo, ¿no es cierto? Es decir, en las PASO, 20 encuestas publicadas el mes previo, todas dijeron que Milei salía tercero, todas, el 100%. Salió primero, ¿no es cierto? De manera que este pronóstico toma las encuestas como un elemento, no como el definitorio, ¿no es cierto? Que Milei, pero cuando uno ve índices de agitación, de actividad en las redes sociales, etcétera, etcétera, lo van marcando. Yo también marcaría un tema, aunque esto no se nota mucho, yo creo que acá, ¿no es cierto?, se está produciendo un cambio generacional en la política. Se van los de 70, entran los de 50. ¿Qué edad tiene Massa? 51. ¿Qué edad tiene Milei? 52. ¿Qué edad tiene Cristina? 71. ¿Qué edad tiene Macri? 67. Se van los de 70, entran, ¿no es cierto? Entran los de 50, como franja de edad, ¿no es cierto?, del protagonismo de la política. Bullrich en realidad está más 6-7, está más cerca de la generación, ¿no es cierto?, que se está yendo, lo cual no quiere decir que no pueda ser presidente. ¿Qué otra cosa sabemos? Que Milei probablemente, si gana, va a tener que gobernar con probablemente la totalidad de los gobernadores de provincia ajenos a su partido. El 100%. El 100%. Hasta ahora perdió todas las gobernaciones, sin excepción. Catamarca y Entre Ríos, que eligen, ¿no es cierto?, gobernador el domingo, Milei no tiene candidato con posibilidad de ganar. Y Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, y Provincia de Buenos Aires, los candidatos de Milei están terceros, a lo mejor salen segundos, pero es difícil o muy difícil de que gane. Es decir, probablemente Milei, si es electo presidente, va a gobernar con el 100% de la estructura territorial ajena a su fuerza política. Nunca pasó esta situación. Bueno, ¿quién va a ganar la ciudad de Buenos Aires? Probablemente Jorge Macri. ¿Quién va a ganar la provincia de Buenos Aires? Probablemente Axel Kicillof, que va a ser reelecto. Acá hay que ver, los sistemas electorales juegan un papel importante en la asignación de probabilidades. En Ciudad de Buenos Aires hay segunda vuelta. Hay segunda vuelta a 50%, la segunda vuelta clásica. Y ahí Macri va a estar primero, llegará a los 50, no lo sabemos, pero mucha chance de ser jefe de gobierno. Kicillof, otro sistema electoral, mayoría simple, se gana por un voto y probablemente va a ser reelecto, probablemente porque hay dos oposiciones que se dividen el espacio opositor. Entonces, Kicillof con el 35, digamos, 35 Kicillof, 30 y 30 y gana Kicillof. ¿No es cierto? La división, por eso es probable. Ahora, ¿qué me está diciendo esto? Ciudad y provincia son los dos distritos políticamente más importantes. Miren, que los liderazgos declinantes de los últimos 20 años, que son el de Macri, ¿no es cierto?, y el de Cristina, porque acá también, así decimos, entró en crisis 77 años de peronismo antiperonismo.
Pero la última versión de este ciclo, los últimos 20 años, 2003, 2023, fueron kirchnerismo y, bueno, y el macrismo. Son los últimos 20, con la última expresión de ese peronismo antiperonismo para acá. Y ahí que lo que vemos, ¿no es cierto? Es decir, Macri y Cristina claramente nos muestra la campaña que son liderazgos declinantes, ¿no es cierto? Poco nivel de control sobre sus candidatos, poco nivel de control sobre sus candidatos, y me parece que esto marca un ciclo de cambio en este, ¿no es cierto?, en este sentido. Pero la vieja política que se va retiene dos pies territoriales importantes. En la ciudad queda Jorge Macri, el primo de Mauricio. Y esto le va a dar al expresidente Macri cierta prolongación de poder. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof es un dirigente muy próximo a Cristina, que lo proyectó políticamente, lo protegió políticamente y lo hizo gobernador de Buenos Aires. La vieja política que se va a retener algunas bases territoriales de influencia. ¿Qué va a pasar con el Congreso? Bueno, nadie va a tener mayoría, pero el que va a estar en la Casa Rosada va a tener menos que los otros dos, que cada uno de los otros dos, menos que cada uno. Es decir, un Congreso dividido, ¿no es cierto?, que fuertemente dividido. Y acá aparece un poco el tema, el desafío político de Milei, ¿no es cierto? Tiene que gobernar sin tener base territorial y sin tener base parlamentaria, en una magnitud sin precedentes en la historia de Argentina hasta el momento, ¿no es cierto?, en esta cuestión. Bueno, para ir cerrando mi comentario introductorio, antes de pasar a las preguntas, yo diría que, opinión personal, los últimos 40 años de democracia se cumplen 10 de diciembre del 2023. Yo creo que en este periodo hemos vivido, y acá leemos, 3 crisis políticas, social y económica simultáneamente. 89, 2001, 2023. ¿Qué caracteriza estas crisis? Primero, el país se queda sin dólares. Segundo, el gobierno pierde la elección. Como perdió la presidencial, ya la rula a medio mandato, y este gobierno las pasa, que equivale a una elección. Es decir, me quedo sin dólares y simultáneamente pierdo la elección. Es decir, queda un gobierno débil para enfrentar una crisis económica. La falta de dólares dispara el dólar informal. Esto empuja la inflación. Y la inflación baja al precio de los alimentos y ahí se produce el estallido social. Esta es la mezcla. Yo tengo la impresión que hemos comenzado a transitar la tercera crisis. Nos quedamos sin dólares, el gobierno pierde la elección, el dólar informal crece, esto empuja la inflación y el precio de los alimentos se va. Está. Es decir, tenemos la tercera crisis simultáneamente con la crisis, con el cambio político más marcado en décadas. Y esto es lo que yo creo hace compleja la situación que vamos a enfrentar, ¿no es cierto? Bueno, yo diría para pasar a las preguntas o comentarios. Esto sucede en un mundo que yo diría enfrenta a la crisis estratégica global
más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Teníamos la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, que yo diría que era la primera guerra en Europa desde el 46. Es una crisis europea. Ahora con Gaza se suma un conflicto mucho más complejo y extendido, que genera una crisis global, ¿no es cierto? El conflicto de Gaza se siente en Bélgica, se siente en Francia, se siente en Estados Unidos y se extiende en este momento, ¿no es cierto? Donde hay un gran actor que es Estados Unidos, que está implicado en ambos a la vez. Implicado. No está combatiendo directamente la guerra, pero ha tomado partido en ambos conflictos. Bueno, esto tiene que ver con la Argentina. Miren, hablando francamente, personalmente, casi diría entre amigos. El domingo se vieron las imágenes en todos los medios de Milei en caravana en Loma de Zamora desplegando la bandera israelí. No digo que sea ni bueno ni malo, ese no es el punto. Desde ya yo como condeno el atentado de Hamas. Lo único digo, en muy pocos países del mundo, en ningún país americano se ve el candidato a presidente ganador haciendo campaña con la bandera israelí desplegada y la gente del conurbano aplaudiendo. Porque eso lo vimos todos. ¿Qué quiere decir? En un mundo globalizado, esas conexiones existen. Bueno, si te parece, pasamos a preguntas, comentarios. Bueno, cómo no, Rosendo, muchas gracias por la introducción. Ya que pasamos al mundo internacional, si me permitís, hago dos preguntas de índole internacional, así después volvemos a Argentina, porque bueno, estamos en vísperas de lo que va a suceder el domingo. Por un lado, te quería consultar, lo hablamos un poco en la previa, pero como representante de la colectividad armenia no quiero dejar de preguntar esto. Bueno, estos dos conflictos que mencionaste, de alguna manera ponen en un plano muy lejano lo que está sucediendo en Armenia, donde Azerbaiyán prácticamente ha logrado desterrar 120.000 armenios de Nagorno-Karabaj, que ahora son refugiados en el territorio armenio, en una situación de crisis humanitaria increíble, pero que no hay suficiente información de eso porque tenemos la crisis de Ucrania y Gaza. Vos mencionabas un poco antes de que estas cosas le juegan más en contra a los más débiles, ¿no? Quisiera escuchar, porque la verdad es que hago este paralelismo. Tuvimos el genocidio armenio cuando había Primera Guerra Mundial, el mundo estaba ocupado con eso. Tuvimos guerra hace 3 años cuando estaba el tema de pandemia. Y ahora nos pasa esto mientras suceden estas otras cosas en el mundo. ¿Qué reflexión podrías hacer brevemente sin que, digamos, sea muy extenso? Gracias. Mira, este tipo de crisis altera las reglas. Altera las reglas. ¿Qué regla de Naciones Unidas se está cumpliendo en Ucrania? ¿Qué regla de Naciones Unidas se está cumpliendo en Gaza? Ahora, el mundo sin reglas favorece a los medianos y perjudica a los débiles. Ahora, el punto que estamos viendo, ¿no es cierto?, es potencias regionales con más poder y autonomía. Los más chicos, más débiles y más desprotegidos, y los más grandes, en este caso, incapaces de ordenar. Incapaces de ordenar. Hoy, si Estados Unidos y China quieren ordenar, no tienen suficiente poder para hacerlo. Es decir, es un mundo donde las potencias regionales han adquirido más poder y autonomía.
Israel, claramente, es una potencia en el Medio Oriente. Turquía es una potencia en el Cercano Oriente. Los dos son potencias regionales. Ahora, los dos tienen una libertad de acción y autonomía que no tenían antes. Que no tienen antes. Sí. Antes Estados Unidos o China, los dos juntos, tenían una capacidad de controlar situaciones que hoy no tienen, ¿no es cierto? Ahora, esto va a seguir. Sí, acá Arabia Saudita es una potencia regional de importancia creciente también. Es decir, país como India, yo diría que ya es potencia global, no solamente potencia. Entonces vamos a un mundo más multipolar. No es el mundo de dos polos que atraen y ordenan. Es dos polos más débiles para atraer y ordenar. Y potencias regionales con más autonomía para actuar, ¿no es cierto? Y además, como lo hemos visto, Estados Unidos tiene 11 portaaviones, 2 de los 11 los han mandado frente a Gaza y uno tercero lo han mandado frente a Corea. ¿Por qué? El temor que en simultáneo con la guerra de Ucrania, en simultáneo, ¿no es cierto?, con el tema de Gaza, enfrenten una crisis en Corea del Norte. Bueno, ayer Biden, yo creo que cometió varios errores, pero el error más grave, le pidió al Congreso estadounidense que vote un crédito de 300.000 millones de dólares para armar a Ucrania, a Israel y a Taiwán. Gran error diplomático poner a Taiwán como el tercer conflicto junto a Ucrania y a Israel. Es casi invocar, ¿no es cierto? Es decir, grave error diplomático, ponerlo en el mismo nivel de conflicto. Es casi una provocación a China, decirle, voy a preparar Taiwán para una tercera guerra. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Podemos conjeturar, y el portaaviones norteamericano yendo hacia Corea me lo está diciendo, que para un cálculo, pero el cálculo es, ¿cuál es el error de Biden? En realidad, yo podría poner al dictador norcoreano como la amenaza, que lo que realmente es. Poner a Taiwán es poner a China, ¿no es cierto?, enfrente. Gravísimo error. Lo único que le faltaría hoy a Estados Unidos es librar una guerra en Europa contra Rusia, librar una guerra en Medio Oriente contra el terrorismo palestino y sus aliados, y además librar una guerra frente a China, ¿no es cierto? Es decir, entonces, cuidado, también estamos donde estamos por falta de visión de los líderes occidentales. Muchas gracias, doctor. Bueno, una pregunta más de internacional y ya volvemos a Argentina. Aquí Victoria pregunta lo siguiente: me gustaría conocer su mirada sobre el avance de Global South, o sea, BRICS y los nuevos integrantes. Y bueno, ahí sí agregamos la dirección en la que estaría Argentina en caso de ganar Milei, relacionado a ese tema, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, una cosa es una alianza entre países, otra cosa es pertenecer a un organismo internacional y otra cosa es pertenecer a un grupo. Naciones Unidas, OEA, son organizaciones, esto significa una pertenencia formal que toma decisiones obligatorias, a veces por unanimidad, digamos. Otra cosa es una alianza militar, la OTAN. Ahora, los grupos, como el G7, el grupo de Shanghái, el grupo BRICS, son el G20, G7, grupo de Shanghái, el grupo BRICS. ¿Qué son? Son ámbitos para concertar políticas. No son organismos ni son alianzas.
Y esto se confunde. Esto se confunde. Pertenecer a un grupo no implica una obligación. G7, las potencias occidentales más Japón, G20, donde estamos también nosotros, los BRICS, y el grupo Shanghái, que es China, Rusia, India, Pakistán, ¿no es cierto? Y 4 países de Asia Central, más Irán, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, que yo integre un grupo no implica que estoy obligado a nada, implica el intento de concertar política. Por eso yo miro así, ¿qué es el G20? El G20. Pertenecer al G20 implica, bueno, está China, está Rusia en el G20, ¿no es cierto? Está Estados Unidos, está Alemania, Reino Unido, nada, ¿no es cierto? Bueno, yo para el G7 sí hay una cierta afinidad política, ¿no es cierto? Yo diría que el BRICS, el grupo BRICS, ¿qué significa? Bueno, sí, yo tengo Brasil, no cabe duda que Brasil es una democracia. Tengo India, no cabe duda que es una democracia, la democracia más grande del mundo porque está de votantes. Tengo China, no cabe duda, ¿no es cierto?, que es un autoritarismo. Tengo Rusia, no cabe duda que es una democracia autoritaria, y tengo Sudáfrica, que es una democracia imperfecta. No hay afinidad. Esto es como el G20, hay democracias, autoritarismo, no democracia. Sí hay una idea de lo que algunos llaman el sur global, que es todos frente a Occidente. Todos frente a Occidente. Que es Occidente, Estados Unidos, Canadá y Europa. Hay una idea en alguna. Ninguno dice. Hay de todos lados en los BRICS, pero de donde hay es ahí, ¿no es cierto? Pero, insisto, entre Brasil, China, India, ¿no es cierto? Sudáfrica, Rusia, son situaciones e intereses muy diferentes, ¿no es cierto? India, que va camino a ser la 3ª potencia mundial a comienzo de la década que viene, si es un país que tiene intereses comunes con China, más o menos. Ya se ve, entonces, esto creo que es el tema. Entrar a los BRICS, en realidad, no significa compromiso alguno, ¿no es cierto? Así como entrar en lo político y de grupo. ¿Cómo se vota? Este creo que es el tema. ¿Qué dice Patricia Bullrich de los BRICS? Me voy a ir. ¿Qué dice Milei? Me voy a ir. Bueno, se está yendo donde todavía no entraron. Porque todavía lo que ha hecho el BRICS es preseleccionar 6 países que eventualmente van a entrar. Pero no hay, es decir, están en realidad renunciando a una posibilidad. Yo creo, yo no comparto esa posición, porque creo que es cerrar puertas a Argentina. No es ni una alianza, no es un grupo comercial, es un grupo para tratar de concertar política, ¿no es cierto? Ese es el punto. Bueno, ahora, el punto está ahí, ¿no es cierto? Yo creo que, ¿no es cierto?, negarme a estar en grupo que está Brasil, no sé, pero ahí lo dejo. Ahora, ¿cuál es el punto acá? ¿Cuál es la política exterior de Bullrich en una frase? Retorno a Occidente. ¿Qué es Occidente para ella? El G7. Retorno al G7. G7 son las 7 economías más grandes con sistema democrático liberal. Esto es G7. Japón, Estados Unidos y Canadá. Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Son los 7. Miren, es tan complejo y cruzado el juego que hay un miembro del G7
asociado al proyecto de la nueva ruta de la seda de China, que es Italia. Es decir, ¿qué quiero decir? El mundo es complejo, el mundo tiene posibilidades. Es decir, ¿cómo alguien de un país de G7, miembro del sí, es Italia en este. Bueno, pero para, es decir, para Burri es eso ver el accidente. A ver, el primer reparo es que no podemos ser miembros de G7, podemos seguir su decisión. Pero eso. Milei, más complejo. Milei ha dicho que él va a tener alianza solo con dos países, Estados Unidos e Israel. Esto lo dijo 2 meses antes del ataque de Hamas a Gaza. Y es coherente con la bandera. Pero es una política exterior un poco reducida, yo diría. Y cuando reducó, si yo puedo decir, es mejor decir, voy a tener una política sin alianzas permanentes, por ejemplo, que decir solo 2 alianzas sobre. Bueno, es decir, complejo. Algunos ya no se preocupe porque después van a cambiar. Bueno, no sé. No es tan simple. Estamos frente a un fenómeno particular. Vamos a ver cómo funciona. Gracias, doctor. Ya que tocó el tema de Milei en ese sentido, bueno, quiero hacer una pregunta en el siguiente sentido. Últimamente, bueno, usted ya contestó esto de la alineación con Israel y que además, si uno lee la Wikipedia, aparece Milei como católico no ágida, aspirante a judío, o sea que no esconde de alguna No, para manera, nada. es coherente con lo que, digamos, hace. Pero bueno, así como usted ha definido como que es un poco reducida la política de solamente aliarse con dos países. Además mencionaba de que cuando le preguntan de China dice no negocio con los comunistas, también una mirada un poco reducida de la forma de decirlo. Quiero hacerle también una consulta. ¿Qué le parece esta última cosa que hace con el Papa? Que no sé si realmente es un atropello, es una poca visión o realmente está jugando de nuevo con un electorado joven a quien no le interesa la parte, digamos, de la iglesia. ¿Qué piensa de esas afirmaciones? Que yo a mí no me cabe duda que no le suma y algo resta. No me animo a decir cuánto resta. Decir cuánto resta. Porque de esto también hay que ver lo que hay que decir. La diferencia entre el mundo mediático formal y el mundo mediático informal. El 90% de los que votan Milei se informan en redes sociales. Y ahí el costo de esa decisión está muy amortiguado. ¿No es cierto? A ver, Milei, primero, el que tomó esa posición no fue Milei. Milei criticó al Papa, pero el que dijo que había que romper relaciones con el Vaticano mientras Francisco fuera Papa. Esto es una cosa muy particular. Correcto. Lo dijo Venegas Lynch, un economista ultraliberal, que en realidad la foto que pusieron hoy en el diario los medios es la del padre, un hombre cercano a los 80 años. Confundieron la foto del Venegas Lynch, hijo que es candidato a diputado de Milei en la provincia de Buenos Aires, que propugnó romper. Milei desmintió rotundamente eso y mucho más lo hizo su candidata a vice, Victoria Villarreal, que enfatizó la desmentida mucho más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los medios formales, la fuerza de esa desmentida no existió, o casi no existió. Uno tiene que encontrar un textito dentro de una nota. Y en los medios formales, lo que no tiene título no existe. Esta es la realidad. Es decir, Milei criticó al Papa
por su supuesto populismo, ¿no es cierto?, económico, pero no lo criticó más que lo criticó el diario La Nación todos estos últimos años en las notas Lori Salata contra el Papa, ¿no es cierto? Pero claro, yo creo que, por ejemplo, La Nación, que tiene un público también mayor de edad, bueno, el diario trató de empujar agravando el conflicto en la idea de que eso le podía restar votos. Yo creo que es un error. Primero, yo creo que es un error la crítica al Papa. El Papa vale más por su valor, ¿no es cierto?, diríamos, moral, y eso lo han destacado varios líderes musulmanes en esta última crisis. Y en segundo lugar, creo que es una figura que juega un papel positivo en el orden internacional. Creo que, como digo, que él, frente a lo que dijo Lynch, lo rechazó. Villarroel fue más explicativa en el rechazo, pero, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay cosas con las cuales no, porque lo de Milei, como él lo ha atacado al Papa anteriormente, entonces la propuesta de romper relaciones con el Vaticano parece ¿no es cierto?, una secuencia lógica. Ahora, cuando uno mira los países que tienen relaciones con el Vaticano y los que no lo tienen, 3/4 partes de los países del mundo la tienen. 1/4 parte no la tienen. Y la 1/4 parte en general son los países más autoritarios los que tienen que resolver. Por eso creo que no es lo que va a hacer Milei, pero lo que por errores anteriores de Milei en su comunicación, ¿no es cierto?, lo deja ubicado en una mala posición. No creo igual que le haga perder mucho de sus votantes. Gracias, Rosendo. Bueno, aquí tenemos a Héctor que pregunta lo siguiente: ¿qué visión tiene de las distintas alternativas de balotaje que pueden presentarse el domingo y qué rol cree que jugará el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en la segunda vuelta? Bueno, primero, escenario de balotaje. Milei gana en primera vuelta. Para mí es posible, pero improbable. Hay que tener en cuenta el sistema electoral argentino. Si tuviéramos el balotaje clásico al 50% para ganar, yo diría no puede ganar en primera vuelta. Pero nosotros tenemos un balotaje argentino. Si el primero llega a 45, ya gana en primera vuelta. Y si el primero llega a 40 y tiene más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo, ya gana en primera vuelta. No es lo mismo 50 que 40. Es decir, nuestro balotaje es un balotaje favorable al primero, ¿no es cierto?, en este punto de vista. Bueno, la pregunta es, ¿puede llegar al 40%? Puede. No es lo más probable, pero puede, ¿no es cierto? ¿Va a tener 10 puntos de ventaja sobre el segundo? Bueno, puede tenerlos. ¿Por qué? Porque son dos el segundo y el tercero. Ninguno va a sacar menos de 20, para mí. Entonces los 10 puntos de ventaja se pueden dar, ¿no es cierto? Fíjese que la suma, es decir, puede, improbable, pero puede. Sobre todo el 40 con 10 puntos de ventaja. Los 10 puntos de ventaja porque la oposición a Milei está fuerte dividida en dos bloques relativamente parejos. Bueno, segundo escenario, pongamos los dos escenarios. Si Milei queda primero, no gana en primera vuelta, puede ir contra Bullrich o contra Massa. Contra Massa, yo creo que en ese balotaje tiene más chance Milei. En realidad, digamos que Massa, por poner un número, saque 30%, por la mayoría. Escúchame, sacar 30% con 200% de inflación anual, con 12.7 el mes anterior
y 45 o 46% de pobreza. Es casi un milagro. Es decir, sacar 30%, y que además el ministro de Economía de esa situación es el candidato. Además, bueno, esto lo que nos revela es un poco la entidad del peronismo, ¿no es cierto? Que está, y explica una lealtad social al peronismo, que ha disminuido. Si el peronismo saca el 30%, sería la peor elección presidencial en su historia. Y no hay que olvidar que en el Gran Buenos Aires, lo mencioné, Milei sacó el 26%. Pero yo creo que en un balotaje Massa-Milei, la mayoría de los votantes de Bullrich irían a Milei, no a Massa. Eso lo que... Bueno, del otro lado, es decir, una Milei-Bullrich. Yo creo que probablemente ganaría Milei también, que la mayoría del voto peronista de base iría a Milei. A nivel dirigencial puede ser diferente, ¿no es cierto?, en este punto, y que por eso ganaría, ¿no es cierto?, ganaría Milei. Es decir, Milei, Massa, el votante de Bullrich es más Milei que Massa. Milei, Bullrich, el votante peronista es más Milei que Bullrich. Por eso están las chances de la... Siempre que no ocurran imponderables, que a último momento también pueden producirse. De cualquier manera, pareciera que la diferencia de Milei sobre Bullrich sería menor que sobre Massa. Pero hay que ver después esto cómo se articula. En realidad, una alianza Massa-Bullrich para la segunda vuelta, sea como fuera, pareciera estar en capacidad de sumar más votos que Milei. Digamos, se sacó Milei 37. Entre los otros dos suman por lo menos 50. Por lo menos 50. Entonces, bueno, pero los votantes no se arrastran automáticamente en este punto. Bueno, yo diría, segunda vuelta Bullrich, Massa, Milei queda afuera. Bueno, no es imposible, pero muy improbable. No es imposible, pero muy improbable, y creo que el votante de Milei iría más a Bullrich que a Massa. Más a Bullrich que a Massa. Schiaretti. Yo con Schiaretti vi un fenómeno particular que en realidad no es secreto, pero que quedó muy diluido por, ¿no es cierto?, el manejo de los medios. Primer debate presidencial en TN. Entre la gente que lo vio en TN, ese es el universo, la gente que lo vio en TN. Bueno, fue una participación realmente muy grande, porque para votar había que meterse en una aplicación, había que ser realmente proactivo. Una aplicación y votar. Votó 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas votando en una compulsa de este tipo es altísimo para un país que tiene la población en Argentina en el sentido. Bueno, claramente ganó Milei y segundo quedó Schiaretti. 15% de los televidentes de tele dijeron que el mejor había sido Schiaretti. Después de Bullrich, digamos, primero Milei y segundo Schiaretti. Pero el segundo debate, votó un poquito más, 1.600.000 televidentes de tele, lo vieron por tele. Bueno, también es una cifra muy grande. Primero Milei, la pregunta es, ¿quién estuvo mejor? Y segundo Schiaretti con 30%. Ahí hubo
bueno, discusión, pero ahí quedó. Bueno, ese fue el primer dato que dice, Schiaretti tiene un poco más que lo que parece, ¿no es cierto?, en este punto. Después, y esto yo estoy seguro que fue una maniobra, pero no una maniobra legítima. Una encuestadora brasileña hizo un estudio para la elección argentina y midió todas las segundas vueltas contra Schiaretti. ¿Qué pasaba si Schiaretti iba con Bullrich? Ganaba Schiaretti. ¿Qué pasaba si con Massa? Ganaba Schiaretti. ¿Qué pasaba si iba con Milei? Ganaba Schiaretti. ¿Se acuerdan? Sí. A partir que Schiaretti estaba cuarto, no solamente hicieron las simulaciones de balotaje contra los otros dos, entre los tres, lo hicieron el cuarto. Y Schiaretti, en los tres casos, ganaba la segunda vuelta frente a Camacho. Bueno, yo creo que, es decir, creo que todo eso es genuino. El 15% del primer debate, el 30% del segundo debate, y que Schiaretti le ganaría la segunda vuelta. Es decir, probablemente el que podría ganarle a Milei la segunda vuelta más es Schiaretti. Y por razones bastante lógicas, ¿no es cierto? Porque a bastante peronista no le es difícil votar a Massa frente a Milei, y al votante de Bullrich entre Schiaretti y Milei, ¿no es cierto?, iría fácil. Digo maniobra porque no había una demanda informativa, quiero saber qué pasa, pero fue la situación. Bueno, esto puede significar que a lo mejor Schiaretti saque más de lo que se esperaba, 6, 7, 8, podría pasar eso, ¿no es cierto? No creo que más de eso, porque está la idea del voto útil que en alguna medida sigue jugando. Pero eso le puede dar un rol al cuarto. En la medida en que vaya a una segunda vuelta, ¿no es cierto?, Schiaretti puede arrastrar X puntos y puede darle un rol en ese punto. Y yo creo que, a ver, negociar con Macri o con Cristina o con Massa o con Patricia Bullrich no es fácil. Con Schiaretti es más fácil. ¿Qué ha pasado acá? Que el discurso de Schiaretti en realidad fue el único discurso moderado. De los 5 discursos, el único moderado fue el de Schiaretti. Y hay un sector de la sociedad que le gustaría votar moderado. Pero no veo que se conecte esto con el voto útil en este momento. Pero en una segunda vuelta le da a Schiaretti cierto rol. Puede haber alianza Schiaretti-Milei. Bueno, la puerta la abrieron. Randazzo siempre dijo, muchas de las cosas que dice Milei tiene razón. Públicamente se puede, sistemáticamente ha hecho. Bueno, son posibilidades. Doctor, para reforzar la pregunta de Héctor, y en caso de que no haya una alianza de Schiaretti y Milei, por ejemplo, más allá de que tenga interés Schiaretti, ¿cuál sería el voto natural de los votantes de Schiaretti si va con Massa o si va con Bullrich, digamos? Porque Schiaretti tuvo las dos, de alguna manera, representa peronismo, pero estuvo mucho más cercanía con el macrismo, de alguna manera. Entonces, más allá de negociar con uno o con otro, ¿qué piensa de, naturalmente, una mayoría de sus votantes por dónde se inclinarían? No, la verdad, no lo sé. No lo sé. Creo que el primer punto es que si los votantes de Schiaretti lo siguen, ¿no es cierto? Él siempre ha hecho
una idea que la ha planteado públicamente y que paradójicamente puede ser clave, que fue mejor visto, porque decía el cordobesismo. Decía, ¿cómo se le ocurre a alguien hablar del cordobesismo a un candidato presidencial? ¿El cordobesismo qué sentido? Bueno, parece que eso a determinada gente no le cayó mal, lo que yo diría, ¿no es cierto? Por haber sabio de interior, ese tipo. Por eso Schiaretti lo que trabaja hoy es en ganar la presidencial en Córdoba. Ganar la presidencial en Córdoba. Si Schiaretti gana la presidencial en Córdoba, pasa a tener más fuerza en esa eventual negociación e inclusive le va a ser más fácil arrastrar su voto. En las PASO ganó Milei en Córdoba. Ganó Milei en Córdoba. Si él logra, ¿no es cierto?, sacar más votos presidente de Córdoba, esto que estamos hablando, cuántos votos arrastra, se va a potenciar. Gracias, doctor. Bueno, una pregunta respecto al candidato como controversial, como usted mencionó, que a pesar de ser ministro de Economía de la actual gestión, con semejante inflación y todo lo que está ocurriendo, aún así es un candidato, digamos, a presidente, y además pudo sacar casi, bueno, 30%, por decir de alguna manera, 27%. Con independencia del posicionamiento que vemos de este gobierno, que él se quiere desprender y está haciendo la publicidad diciendo, bueno, cuando yo sea presidente lo hago a mi manera, tratando de despegarse de... ¿Cómo ve toda esa, digamos, venta de imagen de Massa, no? A ver, Massa es diferente a Alberto Fernández. Va a ser lo contrario. Que le salga bien o mal, esto es otra historia. Él va a tratar de consolidarse de entrada y terminar con el poder adquirido de entrada. Eso es lo que él va a tratar de hacer. Eso es genuino, ¿no es cierto? Y es lo que va a tratar de hacer. Hay que ver si le sale. Ciertas condiciones para imponerse al peronismo, Massa tiene, porque el kirchnerismo está realmente debilitado. Va a tratar, tiene chance, lo que sí veo claro, que toma un camino diferente al de Alberto. El resultado habrá que ver. Gracias. Doctor, usted sorprendió, por lo menos a mí, con el pronóstico de que si en un eventual balotaje donde esté Milei Bullrich, que probablemente digamos, el votante del peronismo más bien se volcaría del lado de Milei y no del lado de Bullrich. ¿Qué tendría que ocurrir, digamos, más allá de, no quiero ir para atrás porque, bueno, creo que la equivocación, todos sabemos de que quizás la votación en las PASO de haberse dividido no les favoreció, cosa que sí les favoreció quizás en la vez pasada, digamos, haberse dividido pudo consolidarse mejor, esta vez fue lo contrario, pero digamos, ¿qué tiene que pasar para que en caso de Milei Bullrich se pueda volcar hacia el lado de Bullrich o Juntos por el Cambio el votante de peronismo o una parte de ello como para inclinar la balanza, si es que es lo probable? Miren, el problema es así. Los intendentes peronistas de conurbano reparten su boleta de concejales con la de Massa y la de Milei, para que el votante elija con quién presidente quiere poner. Porque ven que hay una tendencia que si no la canalizan pierden votos. Es decir, tienen que darle, ahora, ¿no es cierto? Bullrich no es competencia para ellos ahí. La competencia es... Ahora, esto lógicamente a Massa no le hace ninguna gracia. Ahora, Bullrich se enojó con Valenzuela, intendente de 3 de febrero, porque hace lo mismo y pone la de Bullrich
y la de Milei. Es decir, no pone la de Massa. Por ejemplo, porque su votante está más tentado con el Milei. Y va, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En el Gran Buenos Aires, los dos, tanto el intendente del PRO como el intendente peronista, le abren el juego a Milei en su boleta. Que voten, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, en este sentido, es difícil que un votante del peronismo vote a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ha hecho siempre una campaña muy antiperonista. Milei, peronismo, Milei no es antiperonista, se pone anticasta y no tiene, ¿no es cierto?, agrado. No es fácil, pero lo que pasa es que yo creo que el problema está, el aparato es decir, vamos hablando francamente, ya Burri bajó línea a su equipo. No pierdan tiempo en los jóvenes. Ahí no tenemos nada que hacer. Creo que tiene razón, ¿no es cierto? Dice, tenemos que lograr que las mujeres de más de 70 años que no tienen obligación de votar, vayan a votar. Porque si va a votar, es un voto nuestro. Sí, tengo que constatar que es un voto voluntario además, no es un voto obligatorio. Yo tengo que ir a ese. Tan es así, un tweet, un X ahora, porque el tweet es X, que mandó Milei a todos sus seguidores el martes, decía, convenza a su mamá, convenza a su abuela, convenza a su tío. Decía, tía, ¿no es cierto? Decía, iba exactamente a tratar de conseguir, y cómo tratado de conseguirlo a través del nieto, a través del hijo, a través del sobrino, dentro de esa cuestión. Es decir, le es difícil captar. Milei transmite entusiasmo, ¿no es cierto? Transmite una onda más activa para un peronista joven. Esto no quiere decir que a lo mejor, si Bullrich logra segmentar bien es decir, votante peronista, mujer adulta, no tenga un espacio que copar, pero tiene que dirigirla la campaña muy precisamente a los segmentos que están proclives a votar por ella. Muy bien, muchas gracias. Aquí Carlos consulta lo siguiente. Si Milei es presidente, es probable que el subbloque de PRO articule con él un apoyo moderador. Los gobernadores son pragmáticos siempre. ¿Cómo actuará el radicalismo? ¿Y el Senado? A ver, yo no digo, a ver, que Milei esté condenado al fracaso. No, hay un poco, es decir, la política es compleja y sorpresiva, ¿no es cierto? Está condenado al fracaso, es irreversible. Bueno, entonces, si Milei es presidente, la mayoría de los diputados del PRO va a votar sus proyectos más centrales. Mayoría de los diputados del PRO. Y creo que es una alianza natural porque el votante del PRO está más cerca de Milei que, ¿no es cierto?, que del peronismo. Eso va a ser así, yo creo, en la Cámara. En el Senado algo parecido, pero al menos se puede dar. Ahora, cuidado, si Milei tiene 40 diputados y 60 diputados del PRE se le suman, igual faltan 29, perdón. Hay que juntar. Milei para poder gobernar va a necesitar una coalición y que el peronismo dé quórum a que vote en contra. Ese es el punto clave. Necesita que los del PRO lo voten y que el peronismo dé quórum, aunque vote en contra.
esa es la fórmula que se usa siempre. Y es una forma legítima de articular el tema, ¿no es cierto? El radicalismo. El radicalismo, el problema de Juntos es, si queda tercero, se produce una crisis muy importante. Un sector va a querer ir con Massa y un sector, a mi juicio mayor, va a querer, los votantes va a querer ir, ¿no es cierto?, con el lado de Milei. Yo creo que Juntos se dividen, pero el radicalismo también se divide. No es que todo el radicalismo se va a ir con Massa, se van a ir algunos, otros no. El Cornejo no se va a ir con Massa. Gobernador de Santa Fe, ya electo, Puyaro, ya dijo que vota Milei. Ya dijo que vota Milei en segunda vuelta. Es decir, se va a dividir, pero se va a dividir no solamente Juntos, se va a dividir también el radicalismo, ¿no es cierto? Clarete Morales está más cerca de Massa, pero Puyaro, Cornejo, Santander está, me parece, más cerca de Milei, y Valdés de Corrientes no está clara su posición. Entonces, yo creo que este es el punto. Si es lo que veo, un Juntos que va a tener que reconfigurarse en una situación diferente y con un problema de liderazgo en el PRO que no va a ser fácil de resolver, con un Macri declinante, con una Burri golpeada, con un Larreta muy golpeado, y cómo de ahí surge el que cree que va a poder liderar es Jorge Macri. No estoy tan convencido que sea así, pero ese es el panorama. Gracias, doctor. Vamos a ir con las últimas 2 o 3 preguntas para ir cerrando. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden mandar por el chat. Continuando un poco con lo que usted dijo de obviamente no cree que esté condenado a fracaso, pero obviamente que es muy difícil gobernar en estas circunstancias. Ahora, muchas veces en estas últimas semanas se ha especulado con que en caso de que Milei sea presidente, que parece tener bastante probabilidad, como que las fuerzas contrarias van a hacerle como la vida imposible para que en poco tiempo termine, digamos, no pudiendo continuar y quizás se lleve el peso de haber hecho las cosas modificatorias en algunas leyes y bueno, y después viene quien sea que sea del peronismo o del otro lado, de Juntos por el Cambio, y finalmente se produce un cambio que con una crisis obviamente por medio, ¿no? ¿Usted cree que eso realmente se puede gestar o es más probable que con poco apoyo y todo pueda Milei de alguna manera continuar? A ver, eso ya pasó 2 veces en los últimos 40 años. Vamos a asumir que Kicillof es reelecto, que creo lo probable, por ahí no es. Solamente 2 veces en los últimos 40 años el peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires con un presidente no peronista. Fue Cafiero, 87-89, con De la Rúa, y Rucauf, 99-2001, perdón, con De la Rúa, Cafiero con Alfonsín, Rucauf con De la Rúa. Las 2 veces el presidente no peronista no terminó en fecha, se fue antes. Con esto quiere decir, los antecedentes dice no va a poder. para no sé esta pregunta. Pero también la historia es fundamental para entender, pero cuando hay cambio me lleva a equivocar si pienso que siempre pasa lo mismo. Porque a veces que deja de pasar lo mismo, ¿no es cierto? Y ahí cuando mirar para atrás me puede llevar a equivocarme, no acertar. Esto, con lo que quiero decir, con estos 2 antecedentes, la pregunta tiene total lógica. Que una provincia bonaerense peronista voltea a un gobierno no peronista nacional. Ahora, ¿quiere decir que esto va a ser así? Vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver.
lo que veo es que esto no es algo sorpresivo que va a pasar. Hay dirigentes sindicales que han llegado a decir públicamente, si Milei intenta aplicar las medidas que dice, no llega a asumir. A eso. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Milei puede tener éxito, pero va a tener que moverse con extrema rapidez. Extrema rapidez. Como yo dije ahorita, esto que voy a decir es una conjetura. Milei asume el 10 de diciembre. El 12 de diciembre se presenta al Congreso y presenta 8 proyectos de ley que considera esenciales para salvar la crisis que está enfrentando el país. El 12 de diciembre. Bueno, vamos a suponer que el Congreso le dice que no. ¿Qué hace Milei? Convoca una consulta no vinculante para que sea constitucional, es decir, para que una consulta sea vinculante y sea constitucional, tiene que tener la aprobación del Congreso. Y en ese caso es obligatoria la votación y el resultado se transforma en ley. Pero eso necesita la mayoría del Congreso para. Vamos a suponer que el Congreso le dijo que no al proyecto, le dice que no a la consulta vinculante. Lo que puede hacer él es convocar una consulta no vinculante por decreto, con voto voluntario, no le puede poner voto obligatorio, ¿no es cierto? Bueno, lo tiene que hacer muy veloz. Supongamos el primer domingo de febrero es el plebiscito no vinculante. Supongamos, todo es una conjetura, ¿no es cierto? Supongamos que en ese plebiscito no vinculante vota el 50%, no el 80% de la elección. Y que dice 50%, como todavía Milei no ha cumplido 2 meses de gobierno y ha ganado, ¿sí? 2/3 de los votantes, ¿no es cierto?, dicen que sí a la ley, 1/3 dice que no a la ley. Bueno, entonces Milei le va a decir, mire, 2-1 el plebiscito me sale a favor. Congreso no, 2-1, pero ¿cuántos votos sacó su plebiscito sobre el total del padrón? ¿Cierto? Usted ha sacado 1/3 sobre el total del padrón que sumar. Bueno, ¿qué va a hacer Milei en ese momento? Supongamos. Va a convocar, como hizo Menem en el año 1990, una plaza del sí. Va a convocar a la gente a que se manifieste, ¿sí?, para ver el Congreso. Bueno, yo creo que si esto lo hace rápido, gana. Pero esto no se puede hacer en 6 meses. Yo veo su chance de éxito muy vinculado a la velocidad, ¿no es cierto? Siendo así, es probable que en alguna de las etapas el Congreso diga que sí. Es posible que eso, es decir, creo que tiene que ser algo de esta envergadura, y simultáneamente la crisis, es decir, tiene que ser para evitar la crisis y terminar con la crisis. Tiene que jugar con una coyuntura muy difícil que es la que va a enfrentar. Es decir, para esto hace falta decisión, rapidez y capacidad política. ¿Qué quiero decir? Puede. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Tengo dudas, por supuesto que tengo dudas. Lo único que yo diría es no negarse a ver posibilidades. No negarse a hacer posibilidades. Yo, a ver, pasa, a mí no me gusta decir malas palabras, ¿no es cierto? Es decir, vamos a decir eso. Un amigo mío, al cual Milei le ofreció un cargo importante, le dijo, yo soy loco, pero no B larga.
soy loco, pero no boludo. Sí. Bueno, entonces, y yo creo que algo de eso hemos visto. Algo de eso hemos visto. Si no, no estaría, primero, si no, no, sí, capacidad para aprovechar me parece que tiene. Ahora, que es peligroso. Que, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que asumir que la sociedad parece estar dispuesta a tomar riesgo. ¿Mm? Hay veces que dice, mira, no vote eso que va a ser peor. Sí, pero peor, mire cómo estoy. Mire lo que ha pasado. Es decir, eso es lo que hay que comprender. No vote mi ley porque va a ser peor. Y puede ser peor, ¿no es cierto? Ahora, hay un sector de la sociedad que ha decidido, tomo el riesgo. No me importa, ya lo vi, ya vi, tomo el riesgo. Y esa es una realidad que uno puede decir. Sí, a medida que sube la edad, se dice, guarda, puede ser peor. Ya lo vivimos. Nos dijeron que no se puede ser peor y he visto sucesivamente las cosas que han empeorado. Y el otro le dice, mira, yo no sé, ustedes ya tuvieron su oportunidad, fracasaron, miren lo que pasa con Insaurralde y toda esa cosa aparece como argumento. Y ese es otro tema que uno tiene que entender, aunque no lo comparta, pero si quiere ver, entender ese proceso. Buenísimo, gracias. Doctor, hay alguien en esta película de quien prácticamente no hemos hablado en el día de hoy, que es Cristina Kirchner. Su silencio en estas circunstancias, ¿le juega a favor a Massa o le juega en contra? Le juega a favor. Le juega a favor, pero no lo hace para favorecerlo a Massa. Lo hace para favorecerse ella. Es decir, ella se está despegando de una derrota. Es decir, Massa puede ir a la segunda vuelta, pero la chance que gane la segunda vuelta es muy baja. Ella, para mí, se está despegando de una derrota. Para mí, yo lo dije, yo a los liderazgos de Macri y Cristina lo considero liderazgos, ¿no es cierto?, declinantes. Declinantes. Esto no significa que van a desaparecer de la política de un día para otro. Y por eso dije, guarda, que territorialmente Buenos Aires para Macri, ciudad, y Buenos Aires, provincia, para Cristina, con Jorge Macri y Kicillof, le van a dar yo diría, una cuota de poder para no desaparecer, yo diría en este momento. Pero yo lo veo realmente en ambos casos liderazgos declinantes y creo que Milei tenga que si todo fracase, probablemente signifique ese siglo de 20 años que manejaron Cristina y Macri. Doctor, y entonces le hago la contrapregunta. ¿El apoyo de Macri a Patricia Bullrich le favorece o le resta? A ver, ella cree que lo necesita por el conflicto con la reta. Ella cree que tiene a algunos votantes del PRO que responden a la reta, que no la van a votar, pero para eso ella encontró designar a la reta jefe de gabinete, ¿no es cierto? Es decir, pero ella trabaja, es decir, Macri, la reta y ella, ¿no es cierto? Eso es lo que ella quiere reunir como apoyo para retener el voto del PRO. Vidal ya no sirve, no lo considera una suma significativa. Gracias. Última pregunta, doctor. Ya hablamos un poco de lo que podría hacer Milei en caso de ser presidente y algo hablamos de lo que podría hacer Massa siendo presidente, de alguna manera ponerle fin al kirchnerismo, según usted comentó. ¿Y cuál sería, cómo se imagina usted Patricia Bullrich presidente? A ver, francamente, Patricia manejó excepcionalmente bien la interna y excepcionalmente mal la campaña presidencial. ¿Sí? Excepcionalmente bien la interna que le ganó a la reta por un margen importante, teniendo la reta más estructura, más recursos,
y a su vez después pasó a la inversa. ¿Qué Patricia viene? ¿La Patricia que venció a Larreta o la Patricia que hizo una campaña dubitativa y que desperdició lo que parecía que era, ¿no es cierto?, una victoria ya ganada en ese punto? ¿Sí? Como figura política, ¿qué es lo que viene? ¿No es cierto?, en ese sentido. Yo creo que el error que cometió Patricia en la campaña electoral fue entregarse a la tecnocracia política. Dejar de lado su intuición, con la cual en realidad ganó, y pasar a que los focus group, que las encuestas determinan, eso la anuló a ella, que creo que yo lo veo por ese lado. Si ella vuelve a una posición más genuina, se mueve rápido para terminar con Macri y con Larreta, los dos tienen que terminar, bueno, yo diría, tiene chance. El tema es cómo procesa esta situación, es decir, ella, el triunfo de la primaria fue excepcionalmente exitoso. Ahora, la floja campaña también fue llamativamente, ¿no es cierto?, floja. Lógicamente, si gana si llega a la segunda vuelta, tiene una chance. Pero guarda, ir a ella a ganarle a Milei en este momento no es fácil. Doctor, está claro que, bueno, si bien parece que en este último debate repuntó un poco, pero estuvo bastante por lejos de estar en una buena posición. Ahora, sí, decime. pero la pregunta era, si ella es presidente, ¿cómo cree usted que será su gobierno, digamos? Teniendo en cuenta a favor bastante buena parte del Congreso, unas cuantas provincias. Digamos, ¿cómo se imagina una presidencia Patricia Bullrich, digamos, a pesar de que va a ser difícil, ¿no? Lo mismo que te digo respecto a Milei. Depende de su capacidad de hacer una alianza con Milei. Sí, en el fondo, por eso deberían tener más cuidado en el nivel de los ataques. Porque si algo mostró la interna, la Reta Bullrich, es que los ataques después dificultan la convergencia. Y tanto Milei como Bullrich deberían tratar, ya lo digo un poco tarde porque ya es tarde, no sé, pero lo pienso, tratar de no enfrentarse tanto, porque después gane uno u otro, van a tener que reunir fuerza para poder gobernar frente a un peronismo que va a estar, yo podría decir, acechante, como lo vimos, acechante. Entonces yo creo que es eso en el punto, ¿no? Depende del equipo que arme, pero sobre todo depende de ese punto, de la capacidad de armar una coalición que garantice gobernabilidad. Espectacular. Bueno, Rosendo, muchísimas gracias. A menos que quiera comentar algo más para concluir la charla, no hay más preguntas. Te agradecemos muchísimo la excepcional exposición, como siempre, y nuevamente agradecer su tiempo y su excelente charla. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Johannes. Le paso la palabra a Onik antes, Rosendo, pero quiero, sin dejar al público la información de que en el mes de noviembre vamos a tener al economista Miguel Kigel y también al doctor Juan Gabriel Tocatlián, hablando un poco de política internacional. Así que bueno, quédense atentos a la próxima invitación. Le paso la palabra a Onik, así lo despide como corresponde, doctor. Muchas gracias. Gracias. Rosendo, nuevamente te agradezco esta charla que, aparte de ser interesante, es muy didáctica. Y bueno, si alguno te escucha, ojalá que te escuche y hagan caso, porque podrían modificar algunas actitudes incomprensibles.
Pero bueno, muchísimas gracias por tu gentileza y por tu excelente charla. Muchísimas Bueno, gracias, Rosendo. muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias y gracias a todos por participar. Gracias Lilian, gracias Nadia. Y bueno, cuídense y esperemos tener una buena elección democrática y sea lo que sea para bien para Argentina y hacia unos caminos de crecimiento y para salir de esta situación. Un abrazo a todos. Gracias.